deseamos un tiempo muy bueno de reflexión y de aprendizaje. Bienvenidos a la Jornada Teológica 2021, organizada por Educación Teológica por Extensión. Mi nombre, como lo pueden ver en la pantalla, es Dirk Poganatz. Voy a ser su anfitrión en esta jornada. Soy parte del Consejo Directivo de la Asociación ETE Perú, en la cual también tengo el privilegio de servir como presidente y capacitador. Como ETE Perú nos alegramos mucho y apreciamos que ustedes se tomen el tiempo en circunstancias en las que no hay pocas oportunidades de participar de talleres y conferencias virtuales. A pesar de que hoy se cayeron por ratos largos Facebook, WhatsApp, Instagram, estamos juntos esta noche y esto es súper genial. Gracias por haber chequeado nuestros correos, el Facebook y el WhatsApp, aceptando nuestra invitación a participar de este taller. Agradezco al equipo de ETE, a la hermana Gloria Chávez, nuestra directora, al hermano Manuel Guamaní, quien nos acompaña también esta noche, quien es su asistente, así como a nuestro colaborador, el hermano Daniel Agüero, con quienes hemos planificado y preparado esta jornada teológica para traerles temas que estimamos son muy pertinentes. Hoy y en los siguientes 3 lunes estaremos tratando temas relacionados con el discipulado en estos tiempos sui generis que estamos viviendo. Es un buen programa. ¿Qué es lo que pretendemos con estas jornadas? Deseamos que sean un servicio adicional que brindamos como ETE a las diversas iglesias, especialmente a aquellas que capacitan a sus congregaciones con el material de ETE Sean que ofrecemos. Esta es una plataforma en la que ofrecemos temas de reflexión teológica que quizás no sean muy usuales tratar en las iglesias locales. Es nuestro deseo de esta manera aportar a que los que trabajan fielmente discipulando a los creyentes puedan justamente hacer esto. Pausar unos momentos y reflexionar, y quizás logremos enfocar también viejos temas desde perspectivas que no se suelen pensar de esta manera. Permítanme mencionar algunos puntos en cuanto a la logística de esta noche, y para ello voy a volver a compartir mi pantalla. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook de ETE. Es ahí donde también quedará grabada esta jornada teológica, en caso que deseen volver a verla o compartirla con los hermanos en la iglesia. Nos alegramos bastante por sus inquietudes y también por sus preguntas que puedan surgir en la presentación de esta noche. Por favor, envíen sus preguntas por el chat de Zoom dirigidas a Dirk Poganatz. Pueden enviar también sus preguntas por el chat de Facebook, que estará siendo monitoreado por nuestro hermano Manuel Guamaní. Al final de la exposición tendremos un bloque para que nuestro expositor pueda responder sus preguntas y observaciones. Pedimos cordialmente que las preguntas y comentarios se concentren en el tema que nos reúne esta noche. Y antes de presentar a nuestro expositor, me gustaría orar con nosotros. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por la posibilidad de podernos reunir esta noche. Gracias por tu Hijo Jesucristo, quien por su muerte en la cruz hizo posible que podamos tener una relación personal contigo.
Señor Jesús, tú hiciste que las cosas estén bien nuevamente entre el Padre y nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo. Tú nos prometiste su guía y su consuelo. Gracias porque nos llamaste a vivir nuestra fe en comunidad. Ayúdanos a entender lo que significa servir unos a otros. Ayúdanos a entender cada vez más los propósitos que tú tienes con los tuyos en tu iglesia, que es tu cuerpo. Dale tú la sabiduría a nuestro expositor y a todos nosotros para escuchar y reflexionar. A ti sea la gloria y la honra, nuestro Señor y Dios. Amén. Deseo presentar a nuestro expositor de esta noche. Es el hermano Ernst Walder. El hermano Ernesto es suizo y trabajó como misionero por más de 3 décadas en Sudamérica. Primero en Bolivia y luego la mayor parte del tiempo en Perú. Él está casado con Elizabeth y tienen 3 hijas, 2 de ellas casadas y wow, ya tienen 4 nietos. Los que conocen al hermano Ernesto sabemos que le apasiona ser profesor. Lo escucho decir, todos pueden aprender. Depende de cómo enseñes. Incluso el griego. Él fue profesor de griego, de Nuevo Testamento y de exégesis en el Seminario Evangélico de Lima, que luego se convirtió en universidad. En los últimos años, antes de su jubilación en 2019, estuvo a cargo como miembro fundador de la Asociación ETE Perú en calidad de presidente y capacitador. Poder haber terminado su ministerio como misionero en el Perú trabajando para ETE fue algo muy especial para él y una bendición de Dios. Terminar una etapa de la vida haciendo algo que te apasiona, ¡wow!, como suele decir él. Gracias a su iniciativa tenemos las conferencias bíblicas y las jornadas teológicas. Gracias a su pasión por la educación ofrecemos el curso para tutores, cómo guiar un grupo pequeño o cómo hacer buenas preguntas. Es que no solamente cuenta el contenido, sino también la forma como se enseña. Gracias a su amor por nuestro Señor, muchas personas han sido discipuladas en los diversos entornos en los que le ha tocado servir. Él nos acompaña desde Suiza. Allá son las 2:14 de la madrugada del día martes, ya que hay una diferencia de 7 horas con nosotros. Por decirlo de alguna manera, él está viviendo en el futuro. Ernesto, te damos la bienvenida. La jornada es tuya. Muchas gracias, Dirk. Buenas noches a todos ustedes, hermanas y hermanos en Cristo. Lejos, si contamos por kilómetros y también por horas, como acaba de decir hermano Dirk, pero cerca, no solamente por la pantalla, sino también por Cristo que nos une. Es un gran placer para mí poder servir esta noche, bueno, o esta madrugada para mí, a ustedes. Y ha sido todo un reto para mí de quedarme despierto, porque no me gusta echarme de dormir y después volver a despertarme para hablar y para dar una conferencia. Entonces ya me quedé despierto. Ya, entonces vamos a empezar. El título de mi conferencia es El discipulado según Pablo frente a los retos contemporáneos. Es una nueva situación que vivimos como iglesia, pero también la iglesia vivió una situación nueva cuando Cristo ascendió al cielo y salió de esta tierra. Entonces también hubo cambios y un reto nuevo para la iglesia
y para Pablo. El discipulado de Cristo siempre ha sido un modelo del discipulado, y lo voy a explicar un poco más a fondo después, pero yo pienso que Pablo tuvo que introducir una forma un poco modificada, un poco nueva de discipulado en su ministerio. Ahora, vamos a empezar con una reflexión de ustedes mismos, y voy a pedir a la mano Dirk que nos haga ver una lista de términos. Ya, ahora, les pido que lean la lista y piensen de toda esta lista cuáles son los puntos indispensables para hacer un discipulado. Bueno, para hacer un discipulado se necesita. Entonces, tengo toda una lista. Ahora ustedes pueden revisar y pensar, ¿y qué se necesita de verdad y qué no es tan importante? Les doy algunos minutos y pueden escribir sus respuestas si quieren en el chat para que todos nosotros podamos ver. Creo que voy a seguir. Muchas gracias por sus respuestas. En esta lista hay muchas cosas importantes. Yo me he centrado en lo más esencial de un discipulado. Eso quiere decir que si han pensado algo más, que si han añadido algo más, no quiere decir que es equivocado o que es erróneo, sino simplemente que es algo más que yo pienso que, y lo voy a explicar porque pienso que hay 3 puntos básicos, y de repente Dirk puedes mostrar la primera vista del PowerPoint. Y hay tres factores importantes para un discipulado, que es un discipulador, un discípulo y Dios. Claro, porque sin discípulo, sin discipulador, no hay discipulado. Se necesita esos dos, porque alguien tiene que discipular a alguien.
Y Dios, por supuesto, es importante para nosotros como cristianos, porque hay otras formas de discipular en el ambiente secular. Se puede entrenar a otras personas por formas que se llaman coaching o mentoreo, acompañamiento, y hay muchos términos que se puede usar. Y se da ese discipulado en forma secular en empresas, con psicólogos, con guías espirituales, que no tienen que ser espirituales en el sentido cristiano, sino cualquier sentido espiritual. Por eso nosotros como cristianos necesitamos a Dios. Es la gran diferencia. Me imagino que ustedes se sorprenderán un poco que dejo de lado cosas como oración, como Biblia, como confianza. Entiendo eso. Yo pienso que es bueno tener una Biblia, creo que es bueno tener confianza y es bueno hacer oraciones y llevar lo que se ha hablado a Dios. Pero lo interesante es que el discipulado, aunque suene raro, también se puede dar sin Biblia. Se puede incluso dar sin oración. He leído un testimonio de un teólogo muy conocido en Canadá, que menciona en su biografía que él vivió un tipo de discipulado con un amigo suyo yendo simplemente a pescar. Entonces, pescando en el río o en el lago, ya no me acuerdo cuál de los dos era, entonces ellos han hablado sobre Dios, sobre la vida cristiana. Y estas conversaciones le han ayudado mucho a conocer mejor a Dios, a entender mejor ciertos aspectos de la vida con Cristo. Entonces, no hubo Biblia, no hubo oración, pero sí hubo un tipo de discipulado. Era corto, no duró mucho tiempo, pero este hombre, ese discipulador, le discipuló hasta cierto punto y después otra persona seguía. Entonces, ¿qué es un discipulado? Y de repente puedes mostrar la segunda lista. Yo diría que el discipulado es entrenar a otra persona en vivir con Dios. Así de simple. No es muy complicado. Y ahora, con esa definición, ustedes se dan cuenta que este entrenamiento puede darse en cualquier circunstancia. Se puede dar caminando, se puede dar fuera de la iglesia, se puede dar en un restaurante, donde sea, pero siempre con la perspectiva que alguien que tiene más experiencia en vivir con Dios entrene, ayude, aconseje, acompañe a otro que tiene menos experiencia en vivir con Dios. Ahora, y con esa es la introducción al tema. Ahora vamos al título. Y como dije antes, el discipulado de Jesús nos enseñó que el discípulo debe estar cerca al discipulador, porque los discípulos de Jesús seguían a su maestro, seguían a Cristo por 3 años, compartían vida, le escuchaban, comían con él, incluso podían ver cómo él comía, ¿no? Si comía todo, no comía todo.
si él se duchaba, no se duchaba, se lavaba, no se lavaba. Entonces podían ver todo, podían escuchar todo, porque siempre estaba a su lado. Similar eran en su tiempo las escuelas de los rabíes judíos y de los profetas. Entonces, era una forma de vivir juntos. Ahora, el discipulado, bueno, y este discipulado nos ha formado muchas veces, incluso a mí me ha formado con el pensamiento de que para un buen discipulado se necesita estar junto, espacialmente junto, con el discípulo con el discipulador. Bueno, hasta hoy me parece ideal, pero ya no me parece la única forma. El tema de la conferencia me desafió a pensar una vez más, sobre todo ahora en cuanto a Pablo, porque en Pablo vemos que también un tiempo sus discípulos, para llamarlos así, como Timoteo, como Tito, como Silas, han ido con él, han vivido con él. Pero encontramos en el Nuevo Testamento 3 cartas de Pablo a discípulos, 2 cartas a Timoteo y 1 carta a Tito. Quiere decir, en este momento, Pablo cambió la forma del discipulado de lo presencial a lo escrito, pero seguía discipulando. Y quería brevemente repasar un poco, sobre todo la primera carta a Timoteo, para darles una idea. En el primer capítulo, le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Entonces, es algo muy personal lo que él hace. Él dice, tú eres mi hijo en la fe. Cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Es otra vez un aspecto personal. Yo te dije que te quedes, que te quedaras y hicieras este trabajo. En el verso 12, le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. Y sigue un poco más. Él habla también a Timoteo de su vida personal, de Pablo mismo. Él le comparte sus ideas, sus opiniones, su sentir. Es otro aspecto muy personal ahora de parte de Pablo. En el verso 18, Timoteo, hijo mío. Es muy casi tierno, ¿no? Lo que Pablo usa como dirigirse a Timoteo, hijo mío, te doy esas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Es decir, es una referencia muy personal que hace Pablo a Timoteo. En el capítulo 2, verso 7, dice, yo fui elegido como predicador y apóstol para enseñarles a los gentiles este mensaje acerca de la fe y la verdad. No estoy exagerando, solo digo la verdad. Otra vez, un aspecto personal que Pablo comparte con Timoteo. No es teológico, para decirlo así, sino es algo de su corazón. Fui elegido. En el capítulo 3, los versos 14 adelante, aunque espero verte pronto, te escribo esas cosas ahora, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Son cosas muy cotidianas, ¿no? Espero verte pronto, es mi anhelo, pero puedo retrasarme, entonces ya, bueno, para que sepas. Son cosas que pasan en la vida,
normales para cada uno de nosotros. En el capítulo 14, a partir del verso 6, Pablo da muchos consejos a Timoteo. El capítulo 5, el verso 23, es tal vez el más conocido en esos aspectos. No bebas agua solamente. Deberías tomar un poco de vino para el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Nosotros podemos pensar, pero ¿qué tiene que ver esto con lo espiritual, no? No tomar agua, sino tomar algo de vino, y porque te enfermas muy seguido. Pero es un reflejo de la preocupación de Pablo hacia Timoteo por toda su persona que es. Y no solamente la persona solamente es alguien de mente, alguien que solamente piensa y solamente que necesita edificación espiritual, sino también es un ser humano. Y Pablo acá le dice o le aconseja que tome algo de vino. Pues sabemos que en la segunda carta también le menciona su mamá, su abuela, que eran muy fieles en la fe, entonces hace referencia a la familia de Timoteo. También le dice que traiga su abrigo, que traiga algunos libros. Muchas veces cuando nosotros pensamos sobre las cartas a Timoteo y Tito, más hacemos referencia a lo ministerial, lo que encontramos en el capítulo 3, en cuanto a los obispos y los diáconos. O hacemos referencia a los consejos en cuanto a las viudas, a los ancianos, a los esclavos. Ahora, de teología, también hay algunas cosas como el capítulo 2, versos 5 y 6, como Dios el Salvador, o la famosa cristología en el capítulo 3, verso 16. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Fue visto por ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. También hay algo de teología, pero en las cartas a Timoteo y a Tito, sorprendentemente, no hay mucha teología explícita. Hay consejos, como dije antes, hay consejos ministeriales, pero lo interesante es que si lo leemos bien esas cartas, también hay muchas referencias personales entre el discipulador, Pablo, y su discípulo, que es Timoteo. Ahora, entonces Pablo ha hecho un discipulado por cartas también, porque la situación cambió, Timoteo se quedó en Éfeso, Tito se quedó en Creta, entonces ya eran lejos de él. Y muchos teólogos, pastores, han seguido este modelo. De repente el más conocido es Calvino, que tenía una correspondencia enorme con todo el mundo conocido, con personas respondiendo preguntas, aconsejando y acompañando en ese sentido a sus discípulos. Ahora, viendo eso, podemos preguntarnos, bueno, si Pablo, por las circunstancias, ha cambiado algo de metodología del discipulado, ¿cómo es con nosotros en nuestro tiempo? Y quería compartir con ustedes algunos pensamientos en cuanto a nosotros. ¿Cómo se puede practicar un discipulado en el tiempo de la pandemia? Que hemos vivido muy ampliamente, todavía lo seguimos viviendo. Ahora, cuando me preparé, se me vino en mente un pensamiento interesante. Dije, bueno, es interesante constatar que primero se inventó el Internet y después recién vino la pandemia. ¿Qué hubiéramos hecho
en la pandemia sin Internet. Me parece casi un acto de gracia de Dios que el orden haya sido primero Internet y después pandemia, y no al revés. Me pregunté, y ustedes mismos se pueden preguntar, ¿no? ¿Qué hubiéramos hecho como iglesias sin las herramientas del Internet? ¿Cómo hubiéramos quedado? No sé si mejor o peor. Eso les dejo a su criterio pensarlo. Pero, bueno, era tan obvio cuando se hablaba dentro de la iglesia de cómo salir de esa dificultad, que siempre se hacía referencia a una herramienta virtual, sea Zoom, Skype, Facebook, lo que sea, y todo eso son herramientas del Internet. También se me vino a la mente algo interesante. No sé si algunos se acordarán de que algunos años atrás ETE llevó a cabo una jornada teológica con el título ¿Por qué ir a la iglesia en tiempo de Internet? Y algunos se reían de nosotros. Algunas veces, es un poco loco. ¿Cómo se puede pensar que no se va a ir a la iglesia? Eso no se va a dar, eso es un mal creyente. Si no va a la iglesia, entonces tiene que ir al culto. Y algunos años más tarde, ya ni se podía ir al culto. Lo interesante es, en aquel entonces, casi todos los expositores hemos llegado a la misma conclusión, que sí es importante reunirse de alguna manera, sobre todo por el compañerismo, por compartir vida. Se puede hacer muchas cosas por Internet, pero es mucho más difícil compartir vida y se tiene que pensar bien cómo hacerlo. Ahora, se ha dado la pandemia y la pregunta de aquel entonces, de la jornada teológica de aquel entonces, casi se hizo realidad. Es sin quererlo, sin intentarlo. Yo conozco a creyentes, ahora, por la situación de la pandemia, han empezado a ya no escuchar el sermón de su iglesia, sino han pensado, bueno, voy a buscarme un mejor predicador y voy a escuchar sus sermones. También han empezado a seguir domingo tras domingo a este predicador. Bueno, en mi propia iglesia, bueno, es una iglesia chiquita, ella era muy rápida en introducir la forma virtual de transmitir todo el culto dominical, pero la iglesia vecina, a un pueblo vecino, no tenía la capacidad. ¿Y qué han hecho? Han juntado los esfuerzos. Y al inicio, todos los miembros de aquella iglesia han seguido el culto de mi iglesia, simplemente por no disponer de los técnicos capaces de hacer algo virtual. Entonces, ha habido muchos cambios. Pero también he escuchado de una iglesia en el Perú, de un amigo mío que me contó que en su iglesia la gente era muy fiel. Han seguido los cultos, incluso han seguido con los diezmos, que es lo más sorprendente porque es lo más fácil ya no diezmar porque uno no asiste, pero en su iglesia han seguido diezmando fielmente como antes y me parece un buen testimonio de esta iglesia. Al darme cuenta que de este hecho, que hace años hemos hablado de por qué asistir a un culto, por qué dejar de asistir a un culto en la iglesia por el Internet, y ahora ver la realidad de hoy, he pensado, sería bueno
que las iglesias lo más antes posible empiecen a pensar sobre ciertas situaciones que se pueden dar en el futuro, aunque todavía no se dan, como en aquel entonces cuando hablábamos del Internet. Porque yo conozco muchas iglesias por no preparar, por nunca pensar en que ya no se puede asistir a un culto en la iglesia, tenían dificultades en cómo afrontar esa nueva situación. Y es mucho mejor si nosotros podíamos prepararnos. Ahora, en eso hay un pensamiento más de mi parte. Pues seguramente ustedes, como nosotros acá en Suiza, hemos tenido conversaciones, no sé si también en Perú hubo hasta discusiones en cuanto a cómo lidiar con esta pandemia. Cómo lidiar con el desafío de no poder asistir, de ponerse mascarillas, de vacunarse, todo eso. Bueno, ustedes seguramente conocen las mismas preguntas como nosotros también lo teníamos acá en Suiza. En todo esas preguntas y reflexiones, a veces yo incluso decía a los hermanos, miren, a mí me parece que ha sido una pandemia benigna. Y Dios en su gran misericordia ha permitido una pandemia donde no todos han muerto, que se contagiaron. Pero puede darse que en el futuro tengamos un virus que sea mucho más letal, mucho más fatal. Y que este virus de COVID-19 haya sido solamente una advertencia de parte de Dios. Bueno, que la humanidad, pero yo me refiero ahora más a la iglesia, que la iglesia piense qué vamos a hacer cuando es casi imposible reunirnos, porque si nos reunimos vamos a morir. O la posibilidad de morir es mucho más alta que con COVID-19. Ahora, yo no quiero asustar a ustedes, solamente me hizo pensar. Digo, bueno, a veces pensamos, eso nunca se va a dar, eso nunca va a suceder. Y cuando se da, nos sorprendemos y estamos paralizados porque no sabemos qué hacer. Entonces, es bueno, creo, aprovechar esta situación de la pandemia, aunque nos cueste, pero aprovechar y pensar qué podemos hacer como iglesia en un caso donde va a ser mucho más difícil reunirnos. ¿Cómo podemos mantener el discipulado? ¿Cómo podemos mantener el compañerismo, la comunión el uno con el otro? ¿Qué podemos hacer para mantenerlo cuando ya no se sobreentiende que podamos vernos el domingo en la iglesia? Creo que sería saludable para la iglesia pensar sobre algo así para el futuro. Yo pienso que, bueno, claro, Zoom, Skype, Hangout, Facebook, WhatsApp, Telegram, correos electrónicos y lo que haya, es muy bueno, pero hay que pensar cómo no solamente usarlos mejor, sino también cómo hacerlo si por 1 año, por 2 años, por 3 años, no podríamos reunirnos así en grupo grande, estando cerca, porque es peligroso. Ahora, yo no me refiero a una persecución de parte de un gobierno que lo ama a los cristianos, sino me refiero simplemente a un virus que no tiene nada en contra de los cristianos. Pero pensarlo, ¿cómo podemos hacer un buen seguimiento? ¿Cómo podemos hacer un buen compañerismo? ¿Cómo podemos hacernos sentir que estamos cerca
en lo virtual. ¿Hasta qué punto es posible? ¿Hasta qué punto no? Claro, y ustedes me entenderán que cuando yo digo un programa como este se presta para profundizarse en las iglesias, porque es una forma de promover el compañerismo. Y también hay que buscar un equilibrio entre lo presencial y lo virtual, aunque en situaciones todavía más difíciles que las hemos vivido. Entonces, les dejo con este desafío, porque todavía queremos tener algún tiempo de preguntas. Las situaciones pueden cambiar, la forma del discipulado puede cambiar, pero tenemos que seguir haciendo discipulado, porque siempre hay un cristiano que tiene más experiencia en vivir con Dios y otro que tiene menos, y sería una lástima si no se puede enseñar a uno que tiene menos experiencia cómo vivir con Dios. Pero las situaciones pueden cambiar. Que Dios les bendiga por el momento. Gracias, Ernesto. No he recibido ninguna pregunta escrita y parece que en Facebook, hermano Manuel, tampoco hay preguntas. Yo pediría, si alguien tiene una pregunta, un comentario, que pueda levantar la mano y le vamos a habilitar el micrófono para que pueda dirigirse directamente a nuestro expositor. Buenas noches. Buenas noches. Hermano Adolfo. No lo escuchamos. Parece que hay problemas con la conexión. No, solamente quería agradecer el estudio y se cortó. Sí, hay problemas con su audio, hermano Adolfo. ¿Y ahí escuchan? Ya, perfecto. No, agradecer por la enseñanza, está bien clara, y los alcances por los medios, ¿no? De internet, del Facebook, y gracias al pastor por la enseñanza. Gracias, hermano Adolfo. He visto que hay una pregunta por escrito en el chat. ¿Cuáles serían las nuevas características que debemos tomar en cuenta en el desarrollo del liderazgo y la pastoral a distancia? Bueno, yo creo que una característica para mí muy, muy marcada es que el pastor debe capacitar a más gente para pastorear a personas, porque le va a ser casi imposible a pastorear a toda su congregación que si sobrepasa un cierto número por la forma virtual. Va a ser muy difícil. Y a veces digo, sería lindo que en las iglesias se encuentre un tipo de pirámide. Lo voy a explicar. Porque entiendo que el pastor siente la responsabilidad mayor sobre su iglesia. Entonces, que él sea la cima, el punto más arriba, pero después capacite a líderes en un nivel un poco superior, los acompañe
y haga un discipulado de estos líderes. Digamos, 4, 5, 6, depende del tamaño de la iglesia, que él tenga la responsabilidad sobre esos líderes, los capacite, los acompañe, los instruya, y esos líderes también tengan otra vez otros cristianos o otros miembros de la iglesia debajo de ellos, que ellos también discipulen, acompañen, y así se puede hacer varios niveles. Pero entonces el que está encima, que es el discipulador, no tiene que ver con todos, pero tiene que ver con el nivel un poco inferior a él para justamente discipularlos, acompañarlos, instruirlos. Y esto ayuda a tener más gente capacitada. Gracias. La hermana Rita Rojas creo que alzó la mano. Hermano Manuel, ¿puede habilitarle el micrófono? Ya. ¿Puede hablar hermana Rita? Sí, buenas noches. Ya, buenas noches. Buenas noches. Gracias por esta conferencia. Tengo una pregunta para el profesor Walder relacionado a la posibilidad de plantar iglesias netamente digitales. ¿Eso es una proyección a futuro? ¿Es posible que se pueda hacer esto? Y considerando de que durante estos 2 años la iglesia realmente ha estado desarrollando el ministerio de manera a distancia y hemos visto el obrar de Dios, hay testimonios que incluso han aumentado en membresía, hubo bautismos. ¿Es una proyección a futuro? ¿Cómo lo ve, profesor Walder? Muchas gracias. Bueno, humanamente dicho, espero que nunca sea necesario, porque hay factores que hacen difícil mantener una unidad si todo es virtual. Pero supongamos que sí se dé, que va a ser muy difícil de reunirse justamente por la razón que mencioné antes, que haya un virus que es sumamente letal y nadie quiere ir a la iglesia. Entonces, creo que sí es posible, solo que los pastores y los responsables tienen que pensar bien cómo mantener la unidad y cómo mantener el sentir de nosotros pertenecemos el uno al otro, porque lo más difícil es, porque es algo distante, es que los creyentes o los miembros empiecen a buscar lo que más les conviene. Entonces, buscan un buen predicador que les conviene, que les predica lo que ellos quieren escuchar, que, bueno, escuchen música de un coro que cante los himnos que a ellos les gusta. Y entonces, hay que prevenir de que la iglesia llegue a ser un supermercado, donde yo puedo elegir lo que a mí me gusta. Porque uno de los factores a veces inconvenientes para nosotros es que en la iglesia hay gente que no nos cae bien, hay prédicas que, bueno, que no nos satisfacen, hay aspectos que no nos gustan, pero con este factor también nosotros crecemos como creyentes. Y hacer un supermercado donde me puedo servir con lo que más me gusta, nos hace perder un aspecto que también es parte de nuestra vida cristiana. Pero sí se puede, se tiene que pensar y tratar de hacerlo. Y justamente he escuchado de iglesias que lo han logrado, que han pensado mucho sobre cómo hacerlo. Y su membresía se ha mantenido fiel
incluso como usted mismo ha dicho, han crecido, incluso han diezmado fielmente, a pesar bueno, de poder decir, pero nosotros no usamos el templo, entonces, ¿para qué dar? Para el mantenimiento, ¿no? Pero han seguido dando porque han dado a Dios. Gracias, Ernesto. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra observación, comentario a lo que se dijo? Parece no ser el caso. Están agradeciendo aquí por el chat al hermano Ernesto por su exposición. Parece que estuvo muy clara y lo estuvo, y creo que tenemos varios retos, varias preguntas para llevar a nuestra propia práctica de discipulado en estos tiempos tan retantes, nuestra propia práctica, y también para reflexionar con nuestros hermanos en la iglesia acerca de este tema. Gracias a ustedes por las observaciones y las preguntas. Quiero compartir, finalizando esta reunión, esta primera parte de la jornada teológica, mi pantalla nuevamente para decirles que como ETE Perú, nosotros queremos fomentar, como también Ernesto lo dijo, de alguna manera el discipulado, el compartir vida, y estamos convencidos de que el material de ETE se presta para profundizar, se presta para compartir vida en grupos pequeños. ¿Y cómo hacerlo? La metodología la ofrecemos desde nuestra perspectiva en un taller que se llama Cómo dirigir un grupo pequeño. Hemos tenido ya nuestro primer taller virtual al respecto y creo que ha funcionado bastante bien. Es algo que pensamos seguir ofreciendo a las iglesias. Por favor, ponerse en contacto también con nuestra oficina. Desde ya, no solamente invitarles a todos a los siguientes 3 lunes que vamos a tener la Jornada Teológica 2021, sino también ya a la conferencia bíblica en junio de 2022. El doctor Jeff Cron va a darnos un tema acerca del Nuevo Testamento. Y en octubre del próximo año también vamos a tener nuevamente Dios mediante, una nueva edición de nuestra jornada teológica. Les deseo a todos ustedes que nos están acompañando vía Zoom y también vía Facebook en vivo, que Dios les bendiga. Y nos vemos el próximo lunes para la segunda parte de la jornada teológica. Con esto, hermanos, los dejo con la bendición de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, y terminamos nuestra transmisión en vivo al Facebook, y los que desean quedarse un rato más a conversar, a saludar, lo pueden hacer. Desde este momento terminamos la transmisión en vivo, y el hermano Manuel puede activar los micrófonos en el Zoom para que nos podamos saludar.